Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Todo bien, Hola, profe, todo bien. ¿Cómo les fue con el examen? ¿Tienen alguna consulta, comentario? Yo creo que bien, eso es interesante, la verdad. Eh, por cierto, en la distribución, mi equipo puso como, por así decirlo, para dar a entender que era, digamos, que trabajamos por igual, un 33,3% cada uno, o sea, no hay problema con eso. De ahí, Digamos que, dieron tres, está digamos que, bien. sí, o sea, por eso, que todos sumamos 100. Sí, 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 está bien, de acuerdo, ahí se entiende. Ok, ok, gracias. Digamos que la única opción sería que ustedes se auto estén calificando mal, diciendo que ninguno dio todo su esfuerzo, así que eso no va a suceder, entonces sí, sí, se va a entender. Ok, ok, perfecto. Bueno, hoy tenemos que comenzar el tema de electricidad, es uno de los últimos temas del curso. Y bueno, me imagino que ya se leyeron todo esto acerca de la carga eléctrica y lo escucharon también. La carga eléctrica está por todo lado. Hemos asignado que el protón es positivo y que el electrón es negativo y que el neutrón no tiene carga. La carga se mide en coulombios, una C mayúscula. Y la carga del protón es lo mismo que más E, porque la E significa carga elemental, es la carga más pequeña que existe. Y el electrón tiene lo mismo, solo que negativo, menos E. No hay carga eléctrica más pequeña que la del protón y que la del electrón, es lo más pequeño que puede haber. Y en coulombios equivale a 1,6 por 10 a la menos 19, que es un valor bastante pequeño. Entonces, nótese que la carga del protón es igual que la carga del electrón. La única diferencia es que hemos definido que el protón es positivo y que el electrón es negativo, pero la magnitud de las cargas es la misma. Entonces, en cuanto a carga eléctrica, el protón tiene lo mismo que un electrón, pero en cuanto a masa, las masas sí son diferentes. La masa de un protón es mucho más grande que la masa de un electrón. De hecho, si hacen el cálculo, van a ver que el protón es como 1000 veces más masivo que los electrones, porque hasta donde sabemos los electrones sí son partículas elementales, pero los protones no. Los protones se subdividen en quarks, que son partículas todavía más pequeñas. Eso es lo más importante de acá. Luego definimos materiales conductores, aislantes, semiconductores. El conductor obviamente con facilidad la carga eléctrica y la electricidad. El aislante no, y el semiconductor es como un intermedio. Luego el concepto de polarización, que significa que la carga se va bien definida, positiva en una dirección y negativa en otra dirección. Este concepto es importante. Polarización. Hay dos conceptos de polarización. Uno es eso de polarizar, por ejemplo, las ventanas del carro. Esa es otra polarización. Luego hablamos de eso. La polarización de aquí no tiene nada que ver con eso. Esta polarización lo que dice es que la carga no se distribuye por donde le da la gana, sino que si algo está polarizado significa que la carga negativa se va en una dirección y la positiva en otra dirección. Y bueno, luego la primera fórmula, que es la ley de Coulomb. Con esta fórmula podemos encontrar la fuerza que experimentan dos cargas si están separadas a cierta distancia r. Aquí r entonces es la distancia de separación. Y esta k se llama la constante de Coulomb, que redondeado vale 9 por 10 a la 9. Vamos a usar siempre este valor redondeado. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulombio cuadrado. A la vez, hay otra cosa importante que se llama la permitividad del vacío, que es esta constante. Esta constante K minúscula, perdón, esta de aquí, epsilon cero se relaciona con la constante de Coulomb. La constante de Coulomb es 1 entre 4 pi epsilon cero. Entonces las dos constantes están relacionadas, pero ustedes igual tienen los valores de las dos constantes. Y luego venía el primer ejercicio. Es un ejercicio para calcular. Bueno, según esto, tenemos el modelo del átomo de hidrógeno. El electrón está girando en una trayectoria circular con un radio de 5,29 por 10 a la menos 11 metros.
Se les pide calcular los módulos de las fuerzas electrostática y gravitatoria. Los módulos significan las magnitudes, el tamaño de la fuerza. Hay que encontrar entonces la fuerza electrostática y también la fuerza gravitacional. Ya hablamos un poco de la electrostática y luego vamos a ver. Calculemos primero la fuerza electrostática, usando la ecuación que acabamos de ver. Esa ecuación que sería la ecuación de la fuerza de Coulomb. La ley de Coulomb, que es esta que está aquí, esta fuerza de aquí es la que vamos a utilizar para encontrar la fuerza eléctrica. Me avisan cuando ven la pizarra. Ya se ve, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ejercicio 1. Primero vamos a encontrar la fuerza eléctrica. Fe, bueno, escribamos eléctrica. La fuerza eléctrica simplemente es la constante de Coulomb, perdón. No sé por qué he dicho Coulombio tantas veces. Constante de Coulomb por la carga 1, por la carga 2, entre la distancia que lo separa al cuadrado. Aquí normalmente utilizamos valores absolutos para siempre colocar esas cargas positivas. Si son negativas igual, las colocamos positivas. Entonces, esta constante, como les digo, vamos a redondear a 9 por 10 a la 9. Luego, la primera carga, ¿cuánto sería? ¿Cuánto vale la primera carga? Estamos suponiendo que el electrón anda por ahí dando vueltas. Y que por aquí en el centro estaba el protón, ¿verdad? A los protones les podemos llamar P más. Y a los electrones E menos. Entonces la carga 1 sería la del protón y la 2 la del electrón. En realidad da igual cuál se define como 1 o como 2. ¿Cuál sería la carga del electrón y la del protón? 1,6 por 10 a la menos 19. Ajá, 1,6 por 10 a la menos 19. Recuerden que los colocamos en valor absoluto, entonces al final hay que colocarlas a las dos positivas. Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? Cinco coma 29 por 10 a la menos 11. 5,29 por 10 a la menos 11, pero todo eso hay que elevarlo al cuadrado. Con esto obtenemos entonces la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica entre el electrón y el protón. Por el hecho de tener carga, como son cargas distintas, se atraen. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 8,25 por 10 a la menos 8 newtons. ¿A los demás? ¿Sí cuál les da eso? 8.23 me dio a mí. Bueno, si es solamente el último dígito el que cambia, no hay problema. Ese sería el valor de la fuerza eléctrica. 8,20 algo por 10 a la menos 8. Ahora, ahí mismo vamos a calcular la fuerza gravitacional. La fuerza eléctrica se debe al hecho de que tienen carga eléctrica. La fuerza gravitacional o gravitatoria se debe al hecho de que tienen masa. ¿Qué es la fuerza gravitatoria? Bueno, es simplemente la atracción entre objetos que tienen masa. Cualquier objeto que tiene masa se atrae con otro objeto que tiene masa. Todos los objetos que tienen masa se atraen, todos. Incluso hay atracción entre ustedes conmigo, entre ustedes y las piedras, los perros, los árboles, lo que sea. Cualquier cosa que tiene masa se atrae, eso sí es cierto. De hecho, por ahí sacaron un libro tonto que se llama, creo que era, ¿cómo se llama este libro? Que habla acerca de la ley de atracción. El secreto, creo que es una cosa así. No lo han leído.
¿Han escuchado hablar de él? Es un libro que dice básicamente que si usted piensa y piensa y piensa en algo, usted lo atrae mentalmente. Lo cual es completamente falso, porque uno a puro pensamiento no puede atraer las cosas, eso es falso. Pero eso viene a partir de una mala utilización de esta fuerza que está aquí. Es cierto que todas las cosas que tienen masa se atraen, pero lo que dice la fórmula de la fuerza gravitacional es que si las masas son muy pequeñas, esa fuerza casi ni se nota. Y entre más lejos, menos se nota la fuerza. La fórmula dice, esta constante G por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado. Entonces, bueno, nada más esta constante que se llama G mayúscula vale 6,67 por 10 a la menos 11. Es un valor muy pequeño. Y las m son las masas de los objetos. R es la distancia de separación. No sé, hagamos un ejemplo. A ver, alguno por acá. Vamos a calcular la atracción, la fuerza de atracción entre ustedes. André Solano, ¿está por ahí? Sí, señor profe. André, ¿cuál es su masa? Eh, Pongámosle 100 kilos, profe. Sí. ¿Tan grande es usted? Pues sí, la verdad, profe. Ok, está bien, perfecto. Masa de André, más o menos 100 kilogramos. Veamos otro. A ver, Daniela, Lepis. ¿Cuál es su masa, Daniela? Daniela, está por ahí. A ver, voy a pasar lista para quitar puntos. Profe, sí estoy aquí, perdón. Mi masa son 50 ¿50 qué? kilogramos. Ah, bueno, sí, 50 kilogramos. André, ¿dónde vive usted? ¿Cómo, profe? ¿Dónde vive usted? A la abuelita. A la Juelita. ¿Y usted, Daniela? Mercedes Norte. Ah, en Mercedes Norte, ahí vive mi familia paterna. Yo viví en Mercedes Norte en el 2005. Mercedes Norte. Ok. ¿Cuánta distancia habrá entre Alajuelita y Mercedes Norte? ¿Alguien que lo abra ahí en Google Maps? Hay un aproximado. ¿Cuál es la distancia entre Alajuelita y Mercedes Norte? Vean que apenas estamos haciendo un cálculo de la fuerza gravitacional para después entenderlo y después terminar de hacer el ejercicio que tenemos que hacer. Todavía no estamos haciendo el ejercicio, apenas les estoy explicando qué es la fuerza gravitacional, la ecuación de esa fuerza. Hay como 20 kilómetros. Sí, yo vi en Mercedes Sur y dice que es 17, entonces más o menos como 20. Sí, profe, digamos, yo puse en Google Maps y me sale exactamente 17. Bueno, redondeamos a 20, está bien. Kilómetros, solo que hay que pasarlo a metros, serían 20.000 metros. Ok, entonces calculemos la fuerza de atracción entre ellos dos. La fuerza de atracción entre Andrei y Daniela, para ver qué tanto se atraen. Entonces es la constante que vale 6,67 por 10 a la menos 11. Por la masa de Andrei, que eran como 100, por la masa de Daniela, que eran como 50. Dividido entre la distancia de separación, que eran 20 kilómetros, 20.000 metros al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Ocho coma treinta y cuatro por 10 a la menos 16. ¿Cuánto, perdón? 8,34. Bueno, más o menos 8 por 10 a la menos 16. 16 newton. O sea, vean que sí hay fuerza de atracción entre ellos, pero ¿cuánto vale? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
O sea, esa fuerza tiende a cero. ¿Lo ven? Es cierto que las cosas que tienen masa se atraen entre sí, pero si la masa es muy pequeña, ni se nota. Y entre más lejos estemos, pues todavía más pequeña se hace esa fuerza de atracción. Para que esta ecuación de la fuerza gravitacional tenga sentido, ¿qué se necesita? Para que ya sea una fuerza considerable. Planetas, ¿no? Bueno, Billones, cuerpos. millones de toneladas. Bueno, puede ser estar relativamente cerca, pero además que las masas sean grandes, o que al menos una de estas masas sea bien grande. De lo contrario, de ahí uno ni siquiera nota esas fuerzas. Por ejemplo, yo sí siento la fuerza gravitacional con el planeta Tierra, que se llama peso, mi peso. ¿Por qué yo sí siento esa fuerza gravitacional tan grande? A ver, ¿a qué se debe? ¿Qué La piensan? masa de la Tierra es masiva. Exacto, es muy grande. La masa del planeta Tierra es muy grande. Por eso, la fuerza de atracción entre mi persona y el planeta Tierra, a la cual le llamamos peso, sí es relativamente grande. Pero entre yo y otras personas pequeñas ni la vamos a notar. Es despreciable. Ahora, entre más grandes son los objetos, más grande es esa fuerza, pero entre más pequeños, menor es esa fuerza. Entonces, ahora sí, regresemos al cálculo de la fuerza gravitacional que estábamos haciendo al inicio. ¿Qué era lo que estábamos haciendo al inicio? La fuerza gravitacional entre quiénes? Entre el protón y el electrón. ¿Cuánto nos daría? Bueno, era la constante, 10 a la menos 11, por la masa del protón. ¿Cuánto era la masa del protón? 1.673 por 10 a la menos 27. Me lo repite, por favor. ¿1, coma? 1.673 por 10 a la menos 27. Ok. ¿Y la del electrón? 9.109 por 10 a la menos 31. 109, redondeado 9,11. Bueno, entre la distancia, ¿cuál es la distancia de separación entre el protón y el electrón del átomo de hidrógeno? Ya lo teníamos desde antes. ¿Recuerdan? 5.29 por 10 a la menos 11. Pero al cuadrado. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuánto da esa fuerza gravitacional? A mí me da 3.63 por 10 a la menos 47. ¿A los demás? Sí, igual. Igual. 3,63 por 10 a la menos 47. Si ponen atención a la menos 47, eso es 0,00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 0
eléctricamente. ¿Por qué la fuerza gravitacional entre el electrón y el protón es tan pequeña? Porque son masas muy insignificantes. Masas insignificantes, son muy pequeñas. Exacto. Ahora, vean qué interesante. Ya tenemos la fuerza gravitatoria entre el electrón y el protón. Es insignificante porque son muy pequeñas. Antes ya teníamos también la fuerza eléctrica. Era esto que está aquí. Que es pequeña, pero no es tan pequeña. Quiero que hagamos lo siguiente, entonces, para finalizar. Comparemos esas fuerzas. ¿Cómo comparábamos dos valores? ¿Cómo comparábamos? Se Los divide mayor dividimos. entre menor. Dividimos el grande entre el pequeño. ¿Cuál es la fuerza más grande de esas dos? ¿Cuál es la fuerza más grande? ¿La gravitatoria o la eléctrica? La eléctrica. Pero eléctrico. Claro. 8,20 y tanto, por eso menos 8. Entonces sería la fuerza eléctrica entre la fuerza gravitacional. ¿Cuánto sería la eléctrica?
¿Cuánto dio? 8,25 por 10 a la menos 8. Bueno, a mí me da 25. Bueno, por ahí sí. ¿Y la gravitacional? 363 por 10 a la menos 47. Estamos comparando las fuerzas. ¿Cuánto da eso? Profe, ¿por qué ahí va en negativo? Bueno, la gravitacional. Es un dedazo mío. Perdón si fue un error, ya lo borro. 2,27 por 10 a la menos 39. Digo, a la 39. Positivo. 2 por 10 a la 39. ¿Les da eso, más o menos? Sí, señor. Ok, ¿qué significa eso? Palabras simples. La diferencia es bastante. Sí, la fuerza eléctrica es 2 por 10 a la 39 veces más grande que la fuerza gravitacional. O sea, yo necesito que entiendan, este exponente es gigantesco. O sea, imagínense que si usted es 10 veces más grande que otra cosa, significa 10 a la 1. Si algo es 100 veces más grande que otra cosa, significa que es 10 a la 2. Si algo es 1000 veces más grande que otra cosa, es un factor de 10 a la 3. Si algo es, por ejemplo, 1.000.000 de veces más grande, 10 a la 6. Si algo es 1.000.000.000 de veces más grande que otra cosa, es un factor de 10 a la 9. También tenemos 10 a la 12. 10 a la 12 significa que algo es 1.000.000 de millones más grande. O sea, imagínense 10 elevado a la 39. Ni siquiera sabemos cómo se dice ese número. O sea, la fuerza eléctrica no es millones, ni miles de millones, ni millones de millones, ni millones de millones de millones. La fuerza eléctrica es millones de 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 veces más grande que la fuerza gravitacional. La fuerza eléctrica es gigantesca, es enorme, demasiado grande. ¿Ok? Entonces, eso es lo que implica todo esto que estamos viendo aquí. La fuerza eléctrica es gigantesca, es enorme. Y aún así, no es la fuerza más grande del universo. ¿Cuál era la fuerza más grande? ¿Recuerdan cuál era la fuerza más grande del universo? Los agujeros negros, ¿no? No, estoy hablando de fuerzas, fuerzas fundamentales. Ok. ¿Cuál es la fuerza más grande del universo? El amor. No, Profe, ¿es la gravedad? no, estamos comparando la gravedad con la Ajá, sí, eléctrica. sí, sí. Sí, sí, tiene razón, perdón. Nuclear fuerte. Ajá, la fuerza nuclear fuerte. Por eso se le llama fuerte, porque es la más grande. O sea, la fuerza nuclear fuerte es todavía más grande que la fuerza eléctrica. Imagínense lo grande que es. La fuerza nuclear fuerte es impresionante, ni siquiera la podemos imaginar. Es demasiado, demasiado grande. Entonces ya tienen una ecuación incluso no solo para calcular la fuerza eléctrica, sino que también tienen una ecuación para calcular la fuerza gravitacional. La fuerza que sienten dos objetos que tienen masa, cualesquiera. Siempre podemos calcular la fuerza de atracción entre dos objetos. Entre usted y su ex, por ejemplo. Y se va a dar cuenta que la fuerza de atracción es cero, tiende a cero. Como tiene que ser. Profe, ¿no sería negativo? Sí, en realidad la dirección es negativa, porque siempre es de atracción, pero ahorita no me estoy refiriendo tanto a eso. Lo más importante es que ustedes pueden encontrar ese valor. Sí, las fuerzas de atracción son siempre negativas. Bueno, luego pasamos al concepto de campo eléctrico, que es como una zona de influencia eléctrica, y espero que hayan escuchado los audios, porque dicen cosas muy importantes. Y yo les comentaba que en presencia de campos eléctricos externos, como que el campo eléctrico sea este rojo y atraviese esta placa, como el campo eléctrico va para la izquierda, las cargas positivas se van para la izquierda y las negativas para el otro lado. Ese es el efecto de un campo eléctrico sobre un objeto. Les dejé aquí la distribución de cargas en conductores y en aislantes.
E incluso les dejé este video de aquí. ¿Vieron el video? Sí, profe, casi le cae el rayo del avión al señor ahí. Sí, sí. Ok, perfecto. Les dejé esto por acá, que es importante también. Cuando hay tormentas, las tormentas en realidad son un exceso de carga eléctrica. Esa carga eléctrica fluye hacia tierra. Este concepto de hacer tierra se los mencioné por ahí. Hacer tierra es algo que usamos normalmente en fenómenos eléctricos para decir que la carga eléctrica que está de más, la carga eléctrica en exceso, si hay mucha carga eléctrica, al hacer tierra, ese exceso de carga se va para el planeta Tierra. Por eso en la vida cotidiana cuando decimos hacer tierra, significa que la carga eléctrica se vaya para el planeta. El planeta Tierra es muy grande, entonces es un gran lugar para mandar todas las cargas eléctricas que no queramos. A eso se le llama hacer tierra, mandar el exceso de corriente hacia la tierra. La tierra es muy importante en las casas, por ejemplo. Hablo del concepto de hacer tierra. Se supone que todas las casas deberían tener una tierra. ¿Por qué? Porque si el ICE, por ejemplo, tiene un exceso de voltaje, ese exceso de corriente se va para el planeta Tierra. De hecho, ¿saben dónde está conectado eso? ¿Han puesto atención a los tomacorrientes que tienen un tercer huequito? Esa tercera entrada. Ese tercer huequito de los tomacorrientes es por donde va la Tierra. Entonces, si usted conecta algo ahí y tiene un exceso de carga, ese exceso de carga se va por ahí y así el objeto no se daña, el dispositivo no se daña. Y bueno, les dejé de tarea este ejercicio. Y luego pasamos a una nueva unidad de energía, que es el electronvoltio. Un electronvoltio equivale a esto: la energía cinética que adquiere un electrón en el vacío si es acelerado por un voltaje de 1 voltio. O lo que es lo mismo, 1,6 por 10 a la menos 19 julios. El electronvoltio entonces es otra unidad de energía. ¿Cuál es la unidad oficial de la energía? A ver, para que se despierten. Julius. Los julios, ¿verdad? Pero también hemos hablado de calorías, por ejemplo. Y ahora también estamos hablando de electronvoltio. Entonces, un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Por ejemplo, si hablamos de rayos X, los rayos X que usamos para diagnóstico, o sea, los rayos X que usamos, por ejemplo, para hacer placas, para hacer radiografías, para diagnosticar una enfermedad, tienen energía entre 20 y 150 kiloelectronvoltios. ¿Qué significaba esta K minúscula? A ver. 1000, profe. 1000, ¿verdad? Que es lo mismo que kilo. Perfecto. Pero los rayos X que usamos en radioterapia, a ver, ¿qué es radioterapia? En palabras simples. Radiación para tratar enfermedades del cuerpo como cánceres o tumores. No, no es para detectarlo, es para eliminarlo. No, para tratarla. Ah, para tratar, ok, así sí, está bien. Si la radioterapia es cuando utilizamos radiación de alta energía para tratar el cáncer, para tratar de eliminarlo, ¿verdad? O al menos mantener un control tumoral. Entonces, los rayos X que usamos en radioterapia, o rayos gamma, porque se pueden usar rayos gamma también, tienen varios MEV. ¿Qué significa esta M? Mega. Sí, mega electronvoltios. Y claramente mega es mucho más grande que kilo. Kilos son miles, mega son millones. Entonces, para que tengan una idea, los rayos X de radioterapia son miles de veces más grandes que los rayos X para hacer placas y radiografías, ¿verdad? Por ejemplo, en el Hospital México tenemos 5 aceleradores para tratar cáncer. Las energías que manejan son 6 megaelectronvoltios, 10 megaelectronvoltios y 18 megaelectronvoltios. Son energías muy, muy grandes. Tenemos que hacer energías tan grandes precisamente para poder meternos al ADN de las células tumorales, alterarlo, afectarlo y dañar más al tumor que a los órganos sanos. Y para eso necesitamos una energía muy, muy grande para hacer un efecto bastante pronunciado. Pero los rayos gamma también tienen energías muy grandes. De hecho, esto que está aquí es una fuente de uranio. Esto tenía dióxido de uranio. Esta es mi mano, por cierto.
cuando yo era encargado de las fuentes radiactivas de la UCR hace como 10 años. Y aquí tal vez no se ve porque en ese momento mi teléfono tenía una cámara terriblemente mala, pero esto es bastante fluorescente, se ve muy bonito. Esto emite rayos gamma del uranio. Esto que está aquí, bueno, no es eso. ¿Alguien sabe qué es esto? Tomógrafo, tomografía. Sí, es un tomógrafo, ¿verdad? Es un tomógrafo para hacer tomografía axial computarizada. Es básicamente, hay un montón de rayos X, un montón de imágenes por rayos X que luego las unimos y con eso podemos hacer una imagen en 3 dimensiones del paciente. A ver, ¿cuáles tienen más energía? ¿Cuál energía es más grande? ¿La energía de aquí o la energía de aquí? A ver, tomógrafo. ¿Para qué se usa el tomógrafo? El diagnóstico, profe. Diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde debe andar la energía de estos rayos X de aquí? De 20 Por a los, entre 150. los 20 y 150 quiero ver. Por ahí, muy bien. ¿Y esto? ¿Qué era uranio? A ver, Tiene que busquen andar cuál es. entre los megaelectronvoltios, ¿no? Claro, ¿verdad? De hecho, busquen cuál es la energía de desintegración del uranio 230. Aquí hay una combinación, 38 y 35, pero aquí hay un poco más de uranio 238 que de 235. Busquen por ahí en Wikipedia. Energía de desintegración, uranio 238. A ver, y comparten la pantalla. 25 kBq, profe. A ver, comparta su pantalla para ver qué tal. Está deshabilitado, profe. Voy a darle un toquecillo ahí. Perdón, es que estoy sin mouse y viera cómo me cuesta esta cosa. Ándale. Ya debería poder. Ahí está, profe. Mm, ok. ¿Qué es ese 25 kBq? EQ significan becquerelios, eso ni siquiera lo hemos visto. Y tasa de desintegración no es lo mismo que energía. Esto es el decaimiento. Y de los becquerelios vamos a hablar la otra semana, todavía no. Lo que quiero es energía del uranio 238. Ajá. Y yo les he dicho que no hay ningún problema. La gente se burla de Wikipedia. En realidad son pseudointelectuales. Wikipedia es bastante útil, no para nombrar en una referencia, pero sí es bastante útil y es bastante preciso. A ver, energías, ahí las tenemos. 238. Ok, ese es el modo de decaimiento. Esto lo vamos a ver después, de aquí a unas 2 o 3 semanas. Ese MD significa modo de decaimiento. El periodo es el semiperiodo, luego hablamos de eso. Vean que el 238 tiene energía en mega electronvoltios de ¿cuánto? 4,2, bueno, 4,70. 4,27 mega electronvoltios. Entonces, ¿qué tiene más energía de las imágenes que teníamos ahí? Bueno, ya sabían la El respuesta. uranio. Tiene más energía la energía de desintegración del uranio, que son rayos gamma, que como les digo son varios mega electronvoltios. En este caso eran 6, ¿verdad? 6 como algo. Bueno, entonces ya tienen otra unidad para medir energía, los electronvoltios. Y si alguien quiere trabajar, digamos, en diagnóstico, alguien quiere ser radiólogo de los de medicina. ¿No quieren ser radiólogos? Bueno, ortopedia. Usan mucho los rayos X. Oncología, que son mis amigos. ¿Alguien quiere oncología? A mí me interesa onco.
la verdad, aunque no estoy seguro. Sí, a mí también. ¿Quiénes están hablando? Que no los identifico. Yo, Fabián. Fabián. Y yo, Andrei. Y Andrei. Oncología. Sí, muy bien. Oncología es un área impresionante. O sea, es demasiado, demasiado extensa, muy interesante, muy útil. Bueno, si sacan alguna vez oncología y me llegan a ver en el hospital, por favor me saludan porque yo tengo una memoria muy mala. Entonces, si van a estar en esas áreas, pues van a tener que manejar esto al dedo, ¿verdad? Las unidades de la energía, cómo se relacionan con los electronvoltios. Y lo que vamos a ver después, que son las unidades para medir radiación absorbida, bueno, dosis absorbida, que se llaman Gray, por ejemplo, Gray, Sievert y todo lo demás. De aquí a 2 semanas hablamos de eso. Bueno, ya siguiendo con la parte de electricidad, les dejé por aquí la definición de voltaje, que es básicamente energía por unidad de carga. Esto de acá, esta diapositiva no es tan importante, es como muchos conceptos. Pero sí es importante ver este ejemplo que está acá, el ejemplo 16.2 del libro de texto. Luego les hablé un poco del potencial eléctrico. Esto de potencial eléctrico es sinónimo de voltaje. Formalmente se llama potencial eléctrico, pero en la vida cotidiana le decimos voltaje. El voltaje es súper importante porque el funcionamiento de nuestras células requiere de que esos voltajes, recuerden que potenciales eléctricos es lo mismo que voltaje. El voltaje de nuestras células tiene que estar estable. Si es un voltaje muy grande, se pueden dañar. Si es un voltaje muy pequeño, puede ser que no funcionen como deberían funcionar, ¿verdad? Imagínense, gente, de verdad, o sea, esto es algo muy importante. Debería quedarles en el curso. Los seres humanos vivimos gracias a que nuestras células, así de simple, nuestras células funcionan con electricidad. Ese es el funcionamiento de todas nuestras células, de nuestros músculos. Tenemos un montón de cosas, pero fisiológicamente hablando, lo más importante del cuerpo es la electricidad, los impulsos nerviosos. Entonces, la electricidad está por todo lado, en todos los músculos, en la sinapsis. Aquí de hecho se ve, bueno, me imagino que lo vieron. Esta ranita pues claramente está muerta, ¿verdad? Pero uno le pone una descarga y gracias a esa diferencia de potencial, o sea, voltaje, los músculos se reaniman. No están vivos en realidad. La rana ya no es autónoma, pero la electricidad tiene la capacidad de alterar el funcionamiento de varios sistemas, a pesar de que puede ser que ya estén muertos. La electricidad es tan importante que incluso la podemos utilizar para reanimar a una persona, al menos para detener la fibrilación, ¿verdad? En el corazón. Cuando se utilizan, por ejemplo, perdón, así ya regresé. Bueno, la electricidad es súper útil, ¿verdad? Para el funcionamiento normal e incluso, como les decía, pues se puede utilizar en un montón de situaciones médicas en las cuales usted quiere ayudar a restablecer todo el funcionamiento normal del cuerpo. Por ejemplo, incluso si hacemos diagramas de voltaje en el cuerpo, esos diagramas sirven para estudiar un montón de cosas. Una de esas cosas bien importantes se dan, por ejemplo, en la diástole, que es el estudio del corazón, ¿verdad? Si a alguien le gusta cardiología, alguien es del área de cardiología o quiere cardiología, más bien. Yo. Yo tal vez. Ok, muy bien. En la cardiología y básicamente el estudio del corazón, ¿verdad? Y del sistema circulatorio también. Diástole, recuerden que la diástole es una de las fases del bombeo del corazón. Una se llamaba diástole, la otra se llamaba sístole. En la diástole, en la parte celular externa, hay una gran acumulación de cargas. Entre esas, el sodio, o sea, iones de sodio, iones de potasio y iones de calcio. Si este dice más, es porque tiene una carga positiva en exceso. Este también. El calcio dice 2 más porque tiene 2 cargas positivas en exceso. Y si hay cargas, las cargas fluyen. A eso le llamamos electricidad. Ya casi pasamos a eso. La electricidad es el flujo de las cargas. Lo importante es que si hacemos un gráfico de voltaje en función del tiempo, este gráfico que está acá es un gráfico común y corriente. Si
En el eje Y colocamos el voltaje y en el eje X el tiempo. Tenemos un gráfico de voltaje en función del tiempo. A ver, por ejemplo, este cuadro que está aquí, este cuadrado de acá, este cuadradito, ¿cuántos cuadritos tiene en el eje X? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadraditos en el eje X. Y cada cuadradito de estos chiquititos, aquí está, cada cuadrito en X significa ¿cuánto? Significa 40 milisegundos. Cada cuadrito chiquitito como este, en X significa 40 milisegundos. Y en Y, ¿cuánto significa? 0,1 milivoltio. Entonces, ¿cuánto tengo en este cuadro más grande? En este cuadro de aquí. En X, otra vez el tiempo, tengo un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro, cinco cuadritos. En total, ¿cuánto tiempo está recolectado aquí en estos 5 cuadritos? Bueno, 4 por 5, 20, ¿verdad? 40 por 5, ¿cuánto es? Sí, 200. 200, claro. Este cuadro representa entonces 200 milisegundos acá y aquí en el vertical medimos voltaje. En el voltaje, como les digo, un cuadrito hacia arriba vale 0,1 milivoltios y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. 5 por 0,1, 0,5. 0,5 milivoltios. Por eso la información de este cuadro significa 200 milisegundos, o sea, 0,2 segundos, tardó esto recolectándose y dio un voltaje de 0,5 milivoltios. Ahora, si vemos esta señal que está aquí, esta onda, esto es una onda plana, si analizamos esta onda plana, ¿cuánto tiempo transcurre? Desde que esta onda sube hasta que baja. Son 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos también. En tiempo, ¿cuántos serían esos 5 cuadritos? 200 milisegundos. No. A ver. Serían 5 por 4 por 5, 20. Sí, 200. Igual tienes razón. 200 milisegundos, ¿verdad? En tiempo. Pero en altura, o sea, en voltaje, ¿cuántos cuadritos estamos recorriendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadritos. Y cada cuadrito aporta 0,1. ¿Cuántos 10 por 0,1? Sí, 1. 1, ¿verdad? Entonces, toda esta altura representa 1. ¿Un qué? Un milivoltio. Porque recuerde que eso está en milivoltios. Entonces, esta onda plana se recolecta en un tiempo de 200 milisegundos, o sea, 0,2 segundos, y representa un voltaje de 1 milivoltio. Claro, estas cosas son un poco ideales. El ser humano no se comporta así, ningún ser vivo se comporta así. Son los circuitos eléctricos, por ejemplo, la compu. Si ya vemos el comportamiento de alguna parte del cuerpo, como un electrocardiograma normal, se ve de esta manera, ¿verdad? Tiene picos, picos de voltaje. Los cardiólogos son especialistas analizando qué significa cada uno de estos picos, porque cada uno de estos picos, perdón, está pegado a una zona en específica del corazón que da información importante de la actividad eléctrica del corazón. Los cardiólogos se encargan de analizar estos picos que están aquí y a partir de estos picos de voltaje, si el voltaje crece muy rápido o cae muy rápido, bueno, eso significa tal patología o tal situación. No, no todas son patológicas, algunas son fisiológicas. O sea, se dan compatibles con la vida, no hay problemas. Pero también se pueden ver patologías, por supuesto. Entre las cosas más básicas que también se pueden ver aquí son las arritmias, por ejemplo. Si alguna de estas ondas no se cumple cada cierto tiempo, significa que no es periódica. Significa que el corazón late de forma arrítmica. Y las arritmias son lo más fácil de detectar aquí. Esto es bastante normal. Cada pico tarda cierto tiempo, después el otro pico, después el otro pico. Pero si viéramos dos ondas muy pegadas y de repente la tercera muy aislada, significa que no es periódico. Los latidos no son periódicos, hay arritmias. En otros casos, por ejemplo, este que está aquí casi no se ve. No sé si lo notan, de hecho. Pero este que está aquí es un electrocardiograma mío de... ¿Cuándo fue esta barra? No sé, fue hace como 15 años.
Y no se nota bien, pero tal vez si pueden ver estas ondas de aquí, bajan tanto que se mezclan con las ondas del otro lado. Es una repolarización muy, muy grande. Se le llama patrón de repolarización temprana y parece ser normal en gente que a veces hace ejercicio. Aunque tengo que ver a mi cardiólogo otra vez porque hace rato no me hago electrocardiogramas. Entonces, bueno, eso es un electrocardiograma, simplemente es un gráfico de voltaje en función del tiempo y son relativamente sencillos de leer una vez que uno sabe qué significa cada una de esas ondas. Pero bueno, yo no soy experto en esto porque no soy cardiólogo. Sin embargo, la información está ahí. Cuando sean cardiólogos, se van a dar cuenta que es muy bonito. Bueno, el detalle es que también esos gráficos de voltaje no solo se utilizan para analizar la función del corazón, bueno, del músculo cardíaco, también se utilizan para ver, por ejemplo, la función eléctrica del cerebro, solo que en ese caso se llama electroencefalograma. Y a diferencia de los voltajes del corazón, a ver, ¿cuáles voltajes van a ser más grandes, los del cerebro o los del corazón? ¿Y por qué? Y los del corazón, porque el corazón tiene que estar aplicando más potencia cada rato. Claro, el corazón gasta más energía y tiene que mover los músculos, tiene que bombear un montón de fluido. Necesita más energía, necesita más electricidad. Ciertamente el cerebro permanece activo siempre, pero el cerebro solamente manda impulsos eléctricos leves. El cerebro no tiene que mover grandes masas de fluido. Por eso el cerebro tiene voltajes, pero son pequeños, son del orden de los microvoltios. Mientras que el corazón tiene el orden de los milivoltios, ¿verdad? Así que en realidad sí hay voltajes en todas las partes del cuerpo, pero algunas zonas del cuerpo, algunos órganos y algunos sistemas necesitan más voltaje que otros. Y bueno, luego pasamos al concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define con la I mayúscula, que es básicamente la carga Q entre el tiempo. Esto es la corriente, carga entre tiempo. La unidad para la corriente se llama amperio y el símbolo es una A mayúscula. Un amperio es lo mismo que un culombio por segundo. Eso que está ahí. Entonces, esto es la corriente. ¿Cuántos electrones fluyen por unidad de tiempo? Algunos artefactos eléctricos consumen mucha corriente, pero otros consumen poca corriente, ¿verdad? Los celulares consumen poca corriente, pero la refri, las aspiradoras, aire acondicionado, consumen varios amperios. Bueno, este ejercicio está de tarea. Y luego pasamos a resistencia y la ley de Ohm. Entonces, cuando los electrones fluyen, transportan carga. Si hay carga que se mueve en el tiempo, a eso se le llama corriente eléctrica I. Recuerden, la corriente eléctrica es una I mayúscula y se mide en amperios. Los electrones pueden fluir con cierta corriente a través de cierto voltaje. Pero los electrones van perdiendo energía porque van colisionando. A eso le llamamos resistencia eléctrica. Entonces la resistencia es como la propia fricción de los electrones y está denotado con una R mayúscula. Esta ecuación que está aquí se llama la ley de Ohm y considera el voltaje V, la corriente I y la resistencia R. Los materiales que cumplen con esta ecuación se llaman materiales óhmicos, en honor a este señor de apellido Ohm. ¿Cuánto les da la corriente para una batería de 1,5 voltios que posee una resistencia de 20 ohms? A ver, calculen, no está muy fácil. Tienen que despejar la corriente de aquí nada más. 7,5 por 10 a la menos 2. 7,5 por 10 a la menos 2. Bueno, al menos eso me da. La corriente sería el voltaje entre la resistencia. O sea, 1,5 dividido entre 20. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Ok, perfecto. Es una corriente pequeña. ¿Cuáles son estas baterías de 1,5 voltios? Han visto las baterías AA, ¿verdad? Las AA tienen 1,5 voltios. ¿Saben cuánto tienen las AAA? No sé por qué, pero quiero asumir que menos. Eso piensa uno, pero no.
Se los dejo de tarea. ¿Cuál es la diferencia entre las baterías AA, las AA, y las diferencia, bueno, entre esas y las AAA, las AAA? Búsquenlo. Va de tarea. Profe, la cantidad de A's depende de los amperios. Ahora que pienso. Va por ahí, sí, va por ahí. El voltaje es el mismo, pero hay algo que cambia. Bueno, hay dos cosillas que cambian. Después, esto no es tan importante, pero cuando veamos circuitos, las baterías van a tener una parte negativa y una parte positiva. Si ven una R o algo así que tiene como piquitos, eso significa un resistor. Un resistor que tiene cierta resistencia. Y la I es la dirección de la corriente. Pregunta, ¿por dónde van en el laboratorio? Esta semana toca la ley de Ohm, profe. Esta semana. Sí, ¿Ya digamos, bueno, yo tengo el laboratorio mañana y hasta mañana hacemos el experimento. ¿Alguno ya tuvo ese laboratorio? Yo tuve hoy. Sí, nuestro grupo y grupo 2, creo. Ok, bueno, entonces van a ver esta ecuacioncilla que está aquí, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Recuerden que el voltaje es básicamente la energía que llevan esos electrones, la energía por unidad de carga. La corriente significa cuántos electrones van, la cantidad. Y R es como la fricción interna, la resistencia. Entre más resistencia, más le cuesta fluir a esos electrones. La I, que es la corriente, nos dice cuántos electrones. Pero V, que es el voltaje o diferencia de potencial, nos dice algo acerca de la energía que llevan esos electrones. Eso les va a servir para el laboratorio. Resistencias en serie. A ver, circuito con resistencia en serie, ven como estas, ¿verdad? Se dice en serie porque la corriente, al ir de menos a más, esta va a ser la dirección de menos a más, va en esta dirección, la corriente, como en sentido horario. Se topa primero con esta resistencia y luego con la resistencia 2. Solo hay un camino para la corriente. Si solo hay un camino para la corriente, se dice que estos resistores están en serie. Uno puede hacer un cálculo para, en vez de tener dos resistores en el circuito, tener un solo resistor, como este que está aquí. RS significa, bueno, la S significa serie. O sea, a ver, pongan mucha atención. Esto es muy fácil, pero pongan atención. Si usted tiene un circuito como este, usted dice, bueno, puedo armar este circuito o puedo ir al chino y me compro una sola resistencia que haga la función de estas dos resistencias. Entonces, en vez de tener dos, voy a tener una sola resistencia que hace la misma función que esas dos. Pero primero hay que hacer un cálculo para encontrarla. Cuando están en serie es muy fácil, porque simplemente es sumar. Por ejemplo, si son solo dos resistencias, de ahí la resistencia equivalente es simplemente sumar esas dos y ya, así de fácil. Si una vale 2 y la otra vale 3, de ahí la resistencia equivalente es 5. Vaya al chino y se compra una resistencia de 5 y ya. Esa resistencia equivalente cuando están en serie es muy fácil. Pero cuando están en paralelo no es tan fácil. ¿Qué significa en paralelo? En resumen, a ver, los que escucharon el audio, ¿qué significa en paralelo? Es como que la corriente tiene como dos caminitos por donde ir. No sé si me explico. Exacto, eso es lo más importante. Cuando la corriente se bifurca, si la corriente tiene varios caminos para ir, eso significa estar en paralelo. Esta corriente viene de menos a más, viene por aquí, y al llegar a este punto, esto se llama nodo. Esto es un nodo. ¿Qué es un nodo? El punto donde el camino se hace en dos, el camino se divide, puede ser dos, puede ser tres, donde se bifurcan. Esto es un nodo, porque parte de la corriente se viene para acá y parte de la corriente se viene para acá. Ustedes pueden pensar en la corriente como un fluido de electrones, si quieren. Parte de los electrones se vienen por aquí y parte de los electrones se vienen por acá. Hay dos caminos diferentes para la corriente. Por eso la corriente que pasa por acá no necesariamente es igual que la corriente que pasa por acá. Puede ser que son iguales, pero en general son diferentes. Entonces, estas dos están en paralelo. Ustedes igual pueden ir al chino. Antes de ir al chino, hacen un cálculo para ver, en vez de tener dos resistencias, tener una sola resistencia equivalente. Esta P significa resistencia en paralelo, equivalente. Esta sola resistencia equivalente hace la misma función que estas dos resistencias de aquí.
pero en vez de ser dos es solo una. Pero para eso hay que hacer un cálculo primero, y después del cálculo usted va al chino y la compra. Si las resistencias están en paralelo, esta es la ecuación. Por ejemplo, si son solo dos resistencias, la resistencia equivalente tiene, y hay nada más este calculillo que está ahí. De esa manera despejamos la resistencia equivalente cuando están en paralelo. Ahorita hacemos ese calculillo así rápidamente. Más, hagámoslo aquí de una vez. Dos circuitos poseen resistencias. Son dos circuitos separados. Una es de 200, la otra es de 250 y la otra es de 350 ohmios. Esta letra que parece una herradura significa ohmios, ¿verdad? Es el símbolo de la resistencia. Ohmios, en realidad es una letra griega, se llama omega. Omega en mayúscula. Es la última letra del alfabeto griego. Pero significa ohmios, la resistencia, las unidades de la resistencia. Lo que pasa es que un circuito está en serie y el otro está en paralelo. Les pido hallar la resistencia equivalente para cada circuito. A ver, primero hagan la de serie. ¿Qué pasa en serie? ¿Cómo lo calculan? Solo sumando. Es sumar, ¿verdad? Así de simple. Chicos, ¿cuál es el número de ese ejercicio? Me parece que es el 4. 4, bro. Ejercicio 4. Ok, entonces las resistencias en serie, bueno, la resistencia equivalente, cuando están en serie, simplemente sumar. ¿Cuánto hay que sumar? 200 más 250 más 350. 250 más 350. Correcto, bro. Bueno, ¿cuánto da eso? 800 ohmios. 800 ohmios. Listo. Esa sería la resistencia equivalente si están en serie. Es súper fácil. Ahora, la resistencia equivalente si están en paralelo. La fórmula dice que 1 entre la resistencia equivalente debe ser igual a los recíprocos de la resistencia. Resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, porque en este caso son 3. Voy a seguir al otro lado. Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo es igual a, hagan lo siguiente, díganme cuánto da, si quieren lo pueden hacer así, hay muchas formas de hacerlo, pero si quieren simplemente, bueno, ¿cuánto va aquí abajo? 200, 250 y 350. Ajá. Ustedes de una vez lo que pueden hacer es hacer el cálculo de todo esto que está aquí. Solo lo de la derecha. Díganme cuánto da solo todo este cálculo, nada más el cálculo de la derecha. 0,0118. 0,0, 118, bueno, así, 119, tiene un 5 atrás de eso. Pues, todo les da eso. Sí, profe. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que yo no quiero 1 entre la resistencia equivalente, yo quiero la resistencia equivalente despejada, despejada arriba. Entonces nada más este que está aquí lo paso a dividir, ¿verdad? Y este R equivalente pues lo paso a multiplicar. Lo despejo. Y ahora sí, ¿cuánto da eso? 84,34. 24,3. ¿Todo les da eso? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que cuando están en paralelo, colocar una sola resistencia de 84,3 ohmios hace la misma función que tener estas tres, una de 200, una de 250 y una de 350. Pero ven qué fácil, ya de esta manera tienen la resistencia equivalente en paralelo, ¿verdad? Una sola resistencia que hace la función de las otras tres resistencias. Ok, muy bien. Y luego pasamos a potencia.
La potencia eléctrica, a ver, recuerden, ¿qué significaba potencia? El concepto de potencia lo vimos cuando vimos energía. ¿Qué era la potencia en palabras simples? Los julios entre la unidad de tiempo. Sí, la energía entre el tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las unidades oficiales de la potencia? Los watts. Los watts, muy bien, excelente. Cuando hablamos de energía eléctrica, también podemos hablar de potencia eléctrica. Y la potencia simplemente es este cálculo, la corriente multiplicada por el voltaje. Entre más corriente, más potencia. Entre más voltaje, más potencia. Las cosas muy grandes tienen varios gigawatts, megawatts. Cosas pequeñas tienen miliwatts. A ver, el cargador del celular, ¿tienen algún cargador ahí a mano, el celular? Como el cubito, profe. ¿Cómo? Yo, profe. O sea, como el cable o el adaptador, pues. Ese cubito en realidad es un transformador de voltaje. No se llama cubito ni se llama cabecita, pero yo sé que todo el mundo lo conoce así. Pero eso es, Totalmente, profe. de acuerdo, es un transformador de corriente. Su principal función es pasar del voltaje que está ahí, digamos, en el tomacorriente, al voltaje que necesita el celular. Y por otro lado, cambiar la potencia también. A ver, ¿qué información trae su cubito, su transformador? ¿Qué dice Yo por ahí? ando uno y dice que tiene de hecho 46 watts, creo que es. 46 watts, muy bien. Da información del voltaje. A 5 voltios, creo, que lo tiene muy pequeñito. 5. Bueno, De 100 a significa 240 es el mío. Y de 50 a 60 Hz, 0.5 amperios. Ok, los hertz son la frecuencia, ¿verdad? Los pulsos de electricidad. ¿Los amperios cuánto tiene, compañero? De 2. 0.5, el mío. 0,5 amperios. Ok, ¿y el voltaje? 20 watts. No, eso sería entonces la potencia. Los watts son Sí, potencia. sí. Ok. 100 a 240 voltios, los hertz y 0.5 amperios. Ok, de 100 a 140 voltios significa que usted lo puede conectar en el toma corriente entre 100 y 140 voltios. ¿Saben cuál es el voltaje normal donde uno conecta las cosas? ¿De cuánto es? Bueno, 5 voltios, ¿no? No, donde uno lo conecta a la pared, digamos. ¿Cuánto voltaje hay ahí? 120. 120, correcto. Y desde la cocina Normalmente, 240. sí, algunas cosas que consumen más, como una cocina eléctrica tiene 240, digamos, pero normalmente tienen 120. Entonces, si su transformador dice que funciona entre, ¿cuál era el rango? Lo repite, por favor. De 100 a 240. De 100 a 240. Bueno, usted podría colocar su cargador ahí en el tomacorriente de la cocina y supuestamente lo aguanta, ¿verdad? Supuestamente, pero no lo haga mejor. Entonces, bueno, ¿y en el amperaje? ¿Cuánto tenía de amperaje? 0.5, pro. 0,5 Ay, Dios mío, es que amperios. no veo nada. Ok, el del otro compañero dice que tiene 0,5 amperios. A ver, preguntan. Si usted conecta, por ejemplo, un cargador que funciona a 0,5 amperios con otro celular, pero ese celular funciona como mucho a 0,1 amperio, ¿qué puede pasar? El teléfono se jode. Total. Claro, se va jodiendo, la batería se jode a largo plazo. Uno no debería utilizar un cargador diferente para el celular de uno. Siempre y cuando, bueno, puede ser que se utilice el mismo voltaje y la misma corriente si se usan. Pero en general, uno no debería utilizar cargadores diferentes para celulares diferentes, porque a largo plazo van a, primero, a dañar la batería y puede ser que les explote también, si está muy mala la batería. Ya las baterías más actuales no explotan, pero bueno, hay casos, ¿verdad? Entonces, uno no debería utilizar un cargador diferente para el celular de uno, porque el celular de uno funciona con cierto voltaje y con cierta corriente. A largo plazo lo va a joder. Lo que pasa es que igual ahora todo el mundo cambia el celular al año o a los 2 años y casi no se da cuenta que se le está jodiendo. Pero las personas como yo, que sí usamos todo hasta que ya no sirvan, yo sí me doy cuenta de eso. Lo que va dañando el celular si utilizo otro cargador. Imagínense que mi celular pasado tenía ya 6 años conmigo. Hasta hace poco que lo cambié. Pero entonces, todas las cosas eléctricas traen el voltaje con el que funcionan, el amperaje con el que funcionan y la potencia. Hagamos este ejercicio así rápidamente. Una resistencia de 150 ohmios está conectada a una batería de 24 voltios.
Calcule la energía suministrada por la batería en un minuto. A ver, hay que calcular la energía. Cuéntenme, ¿qué harían primero? Sacar la corriente. Ok, este es el ejercicio número 5. Sí, el 5. Nos piden la energía. ¿Qué ecuación podríamos usar para obtener la energía? A ver. ¿Alguna ecuación que se... Potencia igual Ajá. a energía entre tiempo. Claro, potencia es energía entre tiempo. Entonces, de aquí, tenemos que la energía sería igual a la potencia por el tiempo. Y el tiempo lo tenemos, ¿verdad? ¿De cuánto es el tiempo? ¿La energía suministrada en cuánto tiempo? 60 segundos. Sí, ¿verdad? Un minuto, que pasando los segundos, pues claramente son 60. Tenemos el tiempo, pero no tenemos la potencia. ¿Cómo podríamos encontrar la potencia? Corriente por voltaje. Claro, la corriente por el voltaje, la nueva ecuación. Tenemos la corriente y tenemos el voltaje. El voltaje sí, pero la corriente no. El voltaje sí son 24, ¿verdad? Pero la corriente no la tenemos. ¿Cómo podríamos encontrar esa corriente? Dividiendo el voltaje entre la resistencia que nos dan. Claro, ¿verdad? Como el voltaje es I por R, según la ley de Ohm, entonces el voltaje entre la resistencia nos da la corriente. Igual al otro lado. Entonces, ¿cuánto nos da la corriente? Voltaje entre resistencia. Son 24 entre, ¿cuánto es la resistencia? $150. 150. Ujú. Bueno, ¿y cuánto da la corriente entonces? 0,16 amperios. 0,17. 16. 16, cerrado. 0,16. Sí, 24 entre 650, 0,16 cerrado. Ok, 0,16, ¿qué unidades? Amperios. ¿Cuáles son las unidades de los amperios? ¿Cuál es el símbolo? Perdón. Una mayúscula. Ajá, nada Nada mayúscula. mayúscula, sí. Perfecto, ya tenemos la corriente. Y como ya tengo la corriente, ¿para qué queríamos la corriente? A multiplicarla con el voltaje para obtener la potencia. Exacto, entonces ya tenemos la potencia. La potencia era entonces la corriente por el voltaje. Entonces serían los 0,16 de aquí por el voltaje. ¿De cuánto era el voltaje? 24. Entonces, ¿cuánto da la potencia? $3,84, ¿verdad? ¿Cuánto? 3,84, cerrado. ¿Unidades? Watts, W mayúscula. Exacto, perfecto, muy bien. ¿Y para qué queríamos la potencia? Para multiplicarla con el tiempo y hallar la energía. Ujú, exacto. Es esto que estaba aquí. Entonces, la energía es la potencia por el tiempo. Ya tenemos la potencia, que es de 3,84 watts, por el tiempo que era un minuto.
Entonces, ¿cuánta energía nos da? 230,4. Bueno, redondeado a 230 unidades de qué? Julius. Muy bien, esa es la energía. La energía siempre oficialmente debe estar en julios. ¿Alguna consulta o comentario? Em, ok, de tarea tienen que ver la factura eléctrica de sus casas. Los recibos eléctricos ahora los dan en PDF, se los piden a su papá, cualquier cosa. Hay otra unidad para medir energía, se llama kilowatt hora. Vean que kilowatt por sí solito, ¿de qué magnitud me habla? ¿Cuáles son las unidades? Ok, watt por sí solito. Si yo pongo watt, ¿qué medían los watts solitos? Julius entre segundo. Ujú. ¿Y a eso cómo le llamamos? Potencia. Potencia, muy bien. Y si hablo de kilowatts, son miles de watts, miles de potencia, digamos. Pero el kilowatt hora es como potencia multiplicado por hora, potencia por tiempo. ¿Qué obtenemos si hacemos la multiplicación de potencia por tiempo? Seguimos obteniendo Tenemos potencia. energía. Exacto, tenemos energía, que fue precisamente el cálculo que hicimos ahorita. Si multiplicamos potencia por tiempo, tenemos energía. Por eso es que los kilowatt hora ya no son potencia, son energía. Es otra unidad para medir energía. De hecho, un kilowatt hora es lo mismo que la energía que se produce si durante una hora usted tiene funcionando una potencia de 1 kilowatt. Si hacen el cálculo, un kilowatt hora equivale a 3,6 megajulios. O sea, un kilowatt hora que mide energía es lo mismo que 3,6 millones de julios. Entonces, vean que ya tenemos varias unidades para medir energía. ¿Cuáles son las oficiales? Unidades oficiales de energía, a ver, ¿cuáles son? Yo sé que ustedes saben. UP, traigo empanadas. Qué rico una empanada con cafecito. Los julios, profe. Los julios, ¿verdad? Pero también tenemos las calorías. Una caloría era como 4,2 julios. También tenemos los electronvoltios, que los vimos ahorita. Son otras unidades. Un electronvoltio era 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Pero además ya tenemos otra unidad para medir energía. Los kilowatt hora. Un kilowatt hora son millones de julios. 3,6 millones de julios. Si ustedes me dan un recibo de electricidad, podemos analizar un poco eso. Porque los recibos de electricidad se dan para ver cuánta energía eléctrica consumieron. Solo que no los dan en julios. ¿En qué los dan? En kilowatt hora. Pero siempre lo podemos pasar a julios con este factor de conversión. Necesito que los consigan, esos recibos de electricidad, por favor. Y, bueno, de tarea también queda ver este ejemplo que está por acá, del libro de texto. Y bueno, bendiciones, con eso terminamos la clase. ¿Tienen alguna consulta o comentario? Todo claro, profe. Ok, quedan pocos temas para terminar el semestre. Queda el tema siguiente, que es óptica y ondas electromagnéticas, uno de mis favoritos. Y después física nuclear. Y básicamente ya con eso terminamos el curso. Entonces queda muy poquito. Pero las partes que quedan del curso son las partes más bonitas, son las más interesantes. Entonces, bueno, vayan estudiando, háganse los ejercicios que les dejo de tarea. Si tienen alguna consulta o comentario. Bueno, yo les voy a hacer uno. De hecho, este curso de esta vez es como el curso más atípico que he dado. Porque, bueno, las evaluaciones han sido un poco diferentes. Siento que este curso, no sé, ha estado como un nivel un poco más light. No sé si ustedes tienen alguna petición para mí o algo para mejorar el curso o algún comentario
No sé, lo que sea, cuéntenme, ¿qué opinan? Profe, así como el experto como usted da las clases, a mí me encanta mucho, me gusta muchísimo. Ok, con la evaluación, ¿cómo les va con los formatos de las evaluaciones? Son bastante fáciles, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Les gustaría que fuera diferente, que fuera más práctico, como yo lo hago? No sé, a mí me gustaron, pero siento que me gustaría más que se enfoquen a veces como en las áreas biológicas, por así decirlo, porque, o sea, digamos, el tipo de perfil de estudiantes que estamos llevando el curso. Entonces, digamos, que, no sé, en vez de una receta, como la primera examen que faltaron, que era como un sistema de cuerpo humano o algo así, Muy digamos, bien, para relacionar más como a nuestra área de estudio. excelente, excelente. Voy a tomar eso en Profe, cuenta. Voy a considerarlo para mencionarlo a toda la cátedra. yo no Sí, sé profe, si... digamos, Disculpe. no, adelante, adelante. Eh, bueno, no sé si hablo yo el compañero, pero es que cuando, bueno, un día de estos me estaba revisando yo para revisar las presentaciones y subieron el examen, tipo martes, si no me equivoco, y yo descargué esa copia del examen y lo que decía era que buscara un sistema fisiológico, humano o animal, y relacionara, o sea, exactamente lo mismo que hicimos en ese examen, pero que en un sistema fisiológico. Y de ahí no, a mí me pareció muy interesante, digamos, yo tenía un poco de investigación de eso y después ya llegó el Sí, examen oficial bueno, lo tuve que cambiar yo y mi compañera, pero sí, sí. digamos, me... En resumen, lo que pasó fue que se filtró el examen antes de tiempo. Fue un errorcillo que cometió uno de los compañeros, pero por eso tuvimos que cambiar el examen. El examen oficialmente iba a ser ese. Pero bueno, es un errorcillo que cometió un compañero y cualquiera le pasa, desgraciadamente. Ese formato del examen a mí me encantaba. De hecho, en parte, pues había sido propuesto por mí, precisamente para que fuera más interesante y más útil. No solo interesante, sino que les fuera útil. Pero como el examen se filtró antes de tiempo por error, y tuvimos que cambiar. Que era el examen filtrado que no entendí bien. Era explicar algún sistema fisiológico, animal, o bueno, el ser humano también es un animal en general o el cuerpo humano, explicar algún sistema enfocado a su funcionamiento físico, a las ecuaciones físicas, a los fenómenos físicos y demás. Por eso estaba más bonito, más interesante, pero bueno. Sí, No sé. profe, si le soy honesto, eso es lo que iba a decir. Yo preferiría que sea como más de ese estilo, porque digamos, tal vez uno con una receta o con situaciones de la vida cotidiana, uno lo logra asociar más, pero si uno se enfoca más como en el área de estudio, no sé, como que ahonda más y como Claro, causa más curiosidad. y resulta más útil, resulta mucho más útil, lo entiendo perfectamente y voy a considerarlo de verdad para el siguiente examen. ¿Más comentarios? Sí, no, ¿Algún? a mí me gusta, como usted, digamos, da la presentación, digamos, son de ahí, por ejemplo, yo llevé física en el colegio, digamos, y nosotros vimos esto de la ley de Coulomb, pero y básicamente lo vimos como capacitores y circuitos y todo eso, pero y usted lo toma con el hecho de la radiación, lo que usted nos explicó del uranio o el electrocardiograma, entonces a mí me gusta mucho esa parte, digamos, como que lo enfoca en otras áreas. Bueno, qué dicha, sí, siempre trato de hacerlo así para que les guste más y que vean que en realidad hay física por todo lado. La física está presente absolutamente en todo lado, solo que a veces algunas personas no lo saben, o no sé, no lo consideran, ¿verdad? Pero yo siempre les he dicho que de hecho este curso que yo les doy a ustedes de física para ciencias médicas es uno de tantos cursos que yo doy a nivel universitario. La mayoría de cursos que yo doy sí son para ingeniería, pero que se llama física para ciencias médicas, pues en realidad no solo tiene gente de medicina, tiene un montón de biología, ¿verdad? Microbiología, imagenología, aunque entre ustedes no hay de imagenología por el ciclo en el que estamos. Hay gente de ortoprótesis también, y no sé si me faltó alguno, pero es un curso más enfocado a digamos, a las ciencias de la vida en general, y por eso me encanta. De hecho, este es mi curso favorito porque se ve un poquito de todo. Se ve un poquito de todo y además de que yo estoy metido en el área médica también, ¿verdad? De hecho, las clases que vienen van a ser más bonitas todavía. No se las pierdan porque van a estar muy interesantes. Vamos a hablar de cosas que tal vez nunca más en la vida les van a mencionar.
Entonces, ojalá que estén presentes para las próximas clases, que son las de radiación y física nuclear, además de que es mi especialidad, ¿verdad? Entonces, ojalá que estén presentes y que les gusten mucho, porque van a ser muy, muy interesantes. Si no hay más comentarios, vamos a quedar aquí. Que pasen buenas noches. Profe, Profe, que la pase bien. profe. Ajá, sí, lo escucho, lo escucho. Chao, profe, gracias. Yo tengo una pregunta rápida del curso nada más. Sí, mande. Era sobre la prueba corta que es al final, si no me equivoco. ¿Esta es individual o en grupos? Posiblemente sea grupal también. Ah, ok, muchas gracias. Profe, que pasen un buen día y una buena noche. Igualmente, con mucho gusto. Bueno, profe, prueba. Pura vida, buenas noches. Bueno, profe, buenas noches. Provecho. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao.